Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. Todos están sentados mirando hacia nosotros. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Ha anochecido ya y en estos momentos, así comenzando la noche, por supuesto, estamos entrando en el CECOT, la nueva cárcel de El Salvador, la nueva cárcel de Nayib Bukele. Bueno, aquí es donde van a estar destinados todos los pandilleros, están siendo todos los traslados, ya van más de 12.000 pandilleros dentro de la cárcel. Hoy mismo nos han aceptado esto, llevamos persiguiendo 2 semanas, nos lo han aceptado y no vamos a esperar ni a mañana, lo he hecho, aunque sea por la noche. Por la noche ya estamos, vamos a entrar. Ahora sí que sí, estamos a punto de entrar al penitenciario. Estamos en las puertas del CECOT. ¿Qué es el CECOT? El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Llevamos unos días en El Salvador grabando testimonio, recorriendo barrios, conociendo sobre cómo era la vida antes con las pandillas, estas zonas que ni se podía entrar y cómo es la nueva situación, la nueva realidad del país. Ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa de El Salvador, casi del mundo. El CECOT, la nueva cárcel de Nayib Bukele. 12.000 pandilleros hay aquí. Aquí no hay nada que no sean pandilleros. Es la cárcel para los pandilleros. Va a haber hasta 40.000 por lo menos. Así que vamos a conocer en primicia, porque aquí no ha entrado prácticamente nadie, cómo están los pandilleros, cómo se maneja todo dentro, y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también. Así que vamos allá. Pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Tristemente controlaban las cárceles, es decir, eso fue uno de los mayores errores. Ahí ellos controlaban la cárcel totalmente, qué entraba, qué salía, incluso los abogados que los iban a visitar eran los que llevaban las arguilas, que era la comunicación interna de las pandillas. En la estructura, bueno, en la policía estaban infiltrados, en los juzgados, en la fiscalía, en toda la estructura de poder del Estado, ahí estaban ellos. Los gobiernos anteriores permitieron que el aspiracional de muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes fuera ser pandillero. Entonces, claro, hay una trampa de generaciones de jóvenes que perdimos, ¿ya? Lo que no vamos a permitir como gobierno del presidente Nayib Bukele es que perdamos más. Ustedes van a poder documentar cuál es el procedimiento de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Voy a explicar cómo funciona el uso de toda la tecnología para poder asegurarnos que nadie va a ingresar objeto ilícito. Vamos a ver también lo que es el área donde nosotros tenemos el almacén de armas y equipo de intendencia. Vamos a ver el data center. Pero cuando lleguemos allá a los módulos donde tenemos a la población interna, ahí hay unas líneas amarillas. Les voy a pedir que caminemos sobre esas líneas amarillas y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad.
los controles de entrada en el CECOT, de entrada y salida. Mucho personal, casi como un aeropuerto, ¿no? Los controles de quitarse los cintos, las cámaras, las baterías, es todo muy controlado, fase por fase, parte por parte, bien controlado todo. Víctor, ¿cómo va eso? Muy bien, bro. Unos días, como digo, llevamos ya documentando juntos en El Salvador. Tú ya habías estado hace un año, ya has estado en cárceles de El Salvador, pero no en esta. No, el año pasado estuvimos en la cárcel que es de Izalco y también en una que se conoce como Mariona. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar, el CECOT apenas estaba en construcción, pero se hablaba del gran proyecto que iba a ser. Estuviste en cárceles y en dispositivos policiales en busca de los pandilleros. Todavía había más pandilleros en la calle, no como ahora, o sea, la situación era otra. Sí, cuando estuvimos aquí en El Salvador, hubo varios operativos precisamente con los militares y con la policía. Estuvimos en unas de las zonas de las que estuvimos incluso ahora de visita, en La Campanera, una de ellas, en Soyapango, en varias comunidades de ahí, y era la atención muy distinta. Ya estaba diciendo cuando entrábamos, esta cárcel, este penitenciario es completamente nuevo, algo novedoso. Estamos entrando casi al estreno y pocas veces, si no nunca, se ha visto desde dentro. Así que ahora sí, ya hemos pasado los controles. Ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, haciendo uso de un escáner detector de metales, un escáner de objetos, pero también haciendo uso de un equipo de rayos X de última generación, el cual nos permite a nosotros poder detectar qué es lo que el interno trae adherido a su cuerpo o de manera ingestada. Todo este equipo nos permite a nosotros poder de primera mano impedir que cualquier interno que trate de burlar el sistema de seguridad pueda ingresar cualquier objeto ilícito. Esta área es una zona de afiliación. Acá nos permite a nosotros poder identificar de manera precisa quién es el sujeto que está ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo. El sistema de información penitenciaria capta a través de la huella y nos da la identificación real del sujeto. El terrorismo cuenta con una entrada principal única, el cual lo manejamos nosotros con una esclusa vehicular. Esto nos permite a nosotros poder tener un control total de las personas, de los vehículos que ingresan acá a este centro, además de la rigurosidad de los protocolos de seguridad. También la parte tecnológica nos ayuda muchísimo porque tenemos cámaras de alta definición que nos permiten hacer captura inmediata de las placas o de las matrículas de los vehículos que ingresan acá. Fusil T-65, munición 5.56, arma de acción letal. Obviamente esta arma nosotros la utilizamos para las actividades externas y los garitones que están en el perímetro principal. Una pregunta, esta era el arma sobre todo para el control en muros exteriores, ¿verdad? Es correcto. Como veis, fijos en esto. Ya no hablamos de un calibre pequeño, arma larga, calibre largo también. Esta otra parte de armamento es la escopeta calibre 12. Este tipo de arma se utiliza con bala convencional y con bala de goma. Es la que comúnmente nosotros utilizamos para cualquier actividad de intervención que hacemos al interior de cada uno de los módulos. Cosas de pies y manos. Esto nos permite a nosotros poder esposar al interior de la celda a un interno antes de abrir la celda, para poder inmovilizarlo parcialmente y conducirlo a la actividad que va a realizar el interno. En donde estamos en estos momentos, como ya nos venían explicando, es donde los guardias, las propias autoridades del penal pueden encontrar todo lo necesario para defenderse y operar ellos mismos en situación de amotinamiento, ¿no? Por eso vemos escudos antidisturbio, propias protecciones para la cabeza, para todo el cuerpo. Se nos comentaba que al final es práctica, pero bueno, se ha dado, o sea, hay quien incluso se pone toda la equipación en 40 segundos. Es correcto. Como puedes ver, el equipo está completo con su casco protector, su careta, su chaleco antitrauma, protección de piernas, rodilleras. Con este equipo se hace cualquier tipo de intervención y se garantiza que en el procedimiento, pues, si es que hay algún factor de riesgo, eso minimice.
Este centro penal consta de 8 módulos. Cada uno de los módulos está equipado de manera independiente, así que una falla eléctrica no afectaría al 100% la operatividad del penal. Con toda esta seguridad que acabamos de observar en estos momentos, diría que es 100% imposible que un preso escape de aquí dentro. Es imposible. Son una casta de asesinos seriales, no son ciudadanos, son criminales seriales. Nuestra misión es sacarlos de la sociedad. Y si algo es enemigo de la sociedad, es el enemigo del Estado y lo vamos a enfrentar como se debe. Ahora sí que sí estamos entrando en uno de los módulos de los pabellones. Aquí en las celdas los pandilleros. Recuerdo, 100% de los presos en esta celda son pandilleros. El protocolo es sencillo, seguir la línea amarilla, no acercarnos demasiado a estos barrotes, a estas celdas, pero ya estamos en el punto clave. Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. En cada módulo 32 celdas, en cada celda capacidad para hasta 80 presos. La mayoría de celdas, al menos de este módulo, están completamente llenas. La situación es bastante peculiar. Si bien es cierto que estamos ya por la noche, ningún preso está durmiendo. Están todos sentados en los diferentes niveles. Vemos que hay hasta 4, creo que son 4 a las alturas, 4 a las alturas de donde están las camas, literas de 4 alturas, y todos están sentados mirando hacia nosotros. Como nos explicaban, ningún preso tiene acceso directo a las necesidades básicas como es el agua. No tiene ninguna llave, ningún grifo, esto es todo racionado, digamos, por las autoridades. Lo que sí hay un servicio 24/7 de sanidad. Entonces tenemos aquí enfermera y aquí enfermera también, entregando diferentes, utensilios médicos, utensilios básicos. En estos momentos van a sacar un grupo de presos de una de las celdas y vamos a presenciar cómo son las actividades, cómo es el procedimiento. Fijaos, primero se les esposa a los barrotes para que estén inmovilizados al menos parcialmente antes de que abran la puerta de la celda. Señores. Los labios. Que Dios los bendiga. Estaremos visitándonos la próxima semana para continuar hablando sobre los valores y lo que es salud mental. El valor de la equidad. Uno de los puntos más clave a tener en cuenta es que, como sabéis, la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aquí no están separadas, están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas. Antes no ocurría así, había cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla, nunca estaban juntas, ni en la calle ni en la cárcel. Los líderes, que están ya prácticamente todos, si no todos encarcelados también, los líderes de las pandillas, hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel. De hecho, hay 3 pandillas, no 2, porque está la Salvatrucha, pero dentro de la 18 hubo una distinción, se dividieron en 2. En estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos de esta celda. Pues vamos a ver, sobre todo, sus identificativos, sus tatuajes, y cómo están comiendo las 3 pandillas en la misma celda.
supimos capitalizar el peor veneno que nos metieron como país, porque ellos entraban y salían del sistema. Y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuaje y su significado. 20 años de estudio. Y tú puedes ver cualquier tatuaje. ¿Qué significa? Con la imagen, el significado, el departamento, municipio. También dependía entonces del departamento, municipio, la clica, el programa. Claro. ¿Y cómo identificabas tú a tu ganado? Tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces. Y lo que te estoy demostrando es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle. Pero sí, ahí te saludaron con el barrio, o sea, aquí la pandilla manda, te dijeron. Entonces, ¿por qué no? Porque ahorita hay dos versiones en esto. Son esos muchachos, se los ves tranquilos, pasivos, con ganas de pedir oportunidades. Su cara, sus expresiones son poco expresivos. Y frente a las cámaras y todo, este es el manejo público del pandillero. Se da la vuelta, digamos, el ente represor, el control, que le limitaría la visita para que no se expresen públicamente y entonces se manifiestan. Los tatuajes básicamente no se los quitan todos, se quitan los más visibles o se los cambian. Pero eso es por un tema de sobrevivencia, o sea, es decir, a la pandilla no renuncia. Yo te iba a advertir eso, que tuvieras cuidado con los gestos y con la mímica. Sí, eso es mímica. Entonces, tuvieras cuidado porque ellos están mandando mensajes, porque los rumores que quieren reorganizarse, reestructurarse fuera. Eso que tenés ahí son drogadictos, son psicópatas y gente que no puede vivir sin estar en un estado así. Ellos subieron y vieron organizaciones, cómo se planteaban los bárbaros, cómo se planteó la mafia italiana, ETA, cómo afectó a España ETA, cómo se planteaba ETA, qué células trabajaban, cuáles eran las que golpeaban, cuál era la política, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a gobernar. Estas 32 familias las vamos a gobernar con 15 sillas. ¿Ya? ¿Y por qué 15 sillas? Escribe Mara Salvatrucha y cuenta la letra, son 15. Y estas 15 sillas eran las que daban las órdenes. Pero ese planteamiento de la MS en programas y clicas es similar al barrio 18. Solo que aquí viene lo que es el programa o el apellido de familia es la tribu y los hijos se llaman canchas. Obviamente ya en el negocio ellos tenían una familia o un programa que era el encargado de la logística, de traer la marihuana desde Guatemala, y había un programa o otra familia que era el encargado de la distribución y era la que fijaba el precio. Entonces, ¿qué pasa? Había una actividad gobernada por el corporativo criminal y había la actividad de extorsiones que era con lo que los hijos se mantenían, porque ellos tenían ingresos. Un homeboy tenía un salario, un chequeo tenía un salario, un poste, un paro, tenía un salario. Antes que nada, ¿de qué pandilla eres? Soy pandillero de la 18. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el CECOT? Tengo aproximadamente 7 meses. ¿Entraste directamente al CECOT o entraste desde otro penal? Entré de Ciudad Barrio, vine para acá. Sí, tuve 23 años preso. 23 años. Sí. Salí en el 2010 de Izal. ¿Por qué motivo habías estado anteriormente? Había estado por robo, lesiones y homicidio. ¿Con cuántos años entraste en la pandilla? Entré de 20 años, tengo 50. Bueno, yo prácticamente vine en el 88. Prácticamente nosotros la trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el tiempo las pandillas empezaron a cambiar, empezaron a quitarle vida a gente inocente.
Fíjese que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada, pero con el tiempo, las edades, los años que a uno le van cayendo encima, pues uno empieza a analizar y a pensar y a sentir aquel remordimiento por el daño que tal vez uno le ha ocasionado a las personas inocentes. Tal vez podría ser a veces con pedir disculpas, pedir perdón, eso no les va a traer a los seres queridos que tal vez están fallecidos, ¿entiendes? Pero sí tal vez el arrepentimiento que uno puede tener en haber hecho cosas en el pasado. Los jóvenes de allá afuera, ellos cada mañana que se levantan, lo primero que hacen es abrazar a su mamá. En cambio nosotros aquí en la mañana cuando nos levantamos lo primero que vemos son los barrotes y no podemos abrazar a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por el motivo de que cometimos un error en el pasado, el cual estamos aquí pagando. En esta cárcel no hay programas de reinserción, porque desde el gobierno no se cree que un pandillero, que se consideran terroristas, asesinos en serie, pueda reinsertarse en la sociedad. Por lo tanto, no hay estos programas y lo que es la intención, por lo menos, es que estos presos van a estar aquí de por vida. Ninguno va a volver a estar fuera del CECOT nunca en su vida. Esas personas tienen familia y las familias de alguna manera van a estar exigiendo de que se les den una segunda oportunidad, una tercera para algunos o cuarta para otros. Entonces yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional. Los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción deben comenzar a aplicarse. Y en la mayoría de políticas, la política que tenemos de seguridad nosotros, hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo. Entonces, diferente la reinserción debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que sepa de familia, de salud. El sistema de seguridad, el régimen que se aplica acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo es un régimen de máxima seguridad. No existe un régimen de visitas para ellos. No existe un sistema para visitas. Ellos, por ejemplo, hablan de, en un futuro, si salen, de reinsertarse. No es el plan. No es el plan. En este caso, ninguna de estas personas va a volver a salir nunca del CECOT. Es correcto. Entonces, como ya bien nos han confirmado, el plan es que estas personas nunca más, y además algunos veo bien jovencitos, y nunca más van a volver a salir de este penitenciario. Imaginaos, ir pasando celdas y los ojos de 80 personas en 4 niveles que parece que te atrapa, pues esos 4 niveles de alturas, fijándose en ti, desde todos los lugares, desde todas las celdas. No hace falta que tengan pruebas en estos momentos de que has asesinado, de que has robado, extorsionado. Si tienes tatuajes de las pandillas, eres pandillero, se da por hecho que asesinas. No hace falta más prueba al CECOT. Si haces los gestos de las manos de las pandillas, no hace falta nada más, eres de la pandilla. Al CECOT. Y algunos de estos presos me tiraban los símbolos con sus manos, me tiraban los símbolos de su pandilla, desde dentro. También yo tenía la policía detrás, yo a la policía no la veía. Probablemente cuando la policía no miraba, porque se reían y me miraban para la cámara con la cara tatuada entera, pintados como aquí les llaman, y me tiraban los símbolos de la pandilla. Algunos se arrepienten o dicen que se arrepienten. Otros me miraban fijamente, riéndose y tirándome los símbolos de la pandilla. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Y nos convence que debemos desarticular con más fuerza de la que ya estamos aplicando a estos grupos terroristas que no van a descansar y van a seguir trayendo zozobra y luto para el pueblo salvadoreño si no los detenemos. Y ya fuera de esta cárcel conocida como CECOT, este centro de confinamiento del terrorismo, es decir, de las pandillas en El Salvador. Antes que nada, y tú ya con lo que has vivido en las otras cárceles el año pasado. La situación también era otra, las cárceles también eran diferentes y más antiguas.
¿Cuáles dirías que son las principales diferencias que tú encuentras entre esas cárceles que tú conociste y el CECOT? Una, el tamaño. El tamaño del CECOT es muy grande comparado a las otras cárceles en las que estuvimos, que fue Izalco y fue Mariona. Recordemos, estas cárceles ya tienen bastantes años aquí en El Salvador, entonces eran celdas muy diminutas de aproximadamente unos 2 metros por 3 o 2 por 2, y aquí vimos que son ya celdas mucho más grandes, donde no sé cuántas, aproximadamente como 80 personas por celda. 80 personas por celda, entonces esa es una diferencia. La primera tenían aproximadamente unas 13 personas por celda cuando lo visitamos. Y no te daban la cara cuando fuimos a grabar. No podían mirarte. No podían mirarte. De hecho, era una instrucción que tenían de los mandos. Una diferencia muy clara respecto al funcionamiento de El Salvador y sus cárceles y el resto de gobiernos con las cárceles respectivas de los diferentes países es que aquí se quiere dar ese mensaje. Es decir, en otros lugares intenta que no haya un trato tal vez agresivo, incluso de humillación en algunos casos respecto al preso, y si lo hay, que en casi todos los países lo hay, es en oculto, en privado, nadie puede saberlo, es la intención, que no se sepa. Aquí es completamente al revés, se quiere dar ese mensaje, y hoy no lo hemos visto tanto porque ya han pasado varios meses desde que comenzó toda esta situación de régimen, pero al principio era muy claro. El mensaje no era solo el arresto, sino toda la violencia y humillación que venía después del arresto. Entonces, por eso la situación que se vive aquí es única y particular, porque precisamente no solo se puede entrar en la cárcel, sino que se va a ver un trato muy agresivo con los presos. Y ya para terminar, y no solo con Víctor, sino también con el TNT, que él también está grabando acá en la cárcel. Sí. Bueno, también le conocí ya el anterior reportaje, hemos estado recorriendo barrios. Ya para despedir el reportaje, unas declaraciones rápidas de vuestras sensaciones, lo que ha sido entrando en el CECOT, y contando un poco también un hecho particular que se ha dado con los dos, ya que tú eres local, tú ya estuviste aquí. La primera sensación, en la primera ocasión, fue que no te podían ver a los ojos. Ahora sí, tenías todas las miradas que te clavaban y se sentía esa presión, se sentía cómo te estaban observando, se sentía igual, quizás pudiera ser un enojo hacia ti. Digo, no sé, pudiera ser el hecho de que pues, nosotros traemos tatuajes, el tipo de vestimenta quizás que se pudiera traer. Y algo curioso que pasó es que durante la grabación, cuando pasábamos cerca de las celdas, había algunas personas que gritaban mi nombre, que decían Víctor González, pero lo susurraban. Entonces empezaron como a mencionar mi nombre también, pero no te lo decían, sino que solo lo deletreaban, como es fácil, TNT, solo deletreaban, le decían. Y otros me decían que estaba bien, hasta que llegamos a tener uno enfrente que sí empezó a hacer como las señas de su barrio y empezó a amenazarme. Por la gorra, obviamente, porque este tipo de gorras no podías andarlas acá y llegar a una comunidad y salir tranquilamente o entrar tranquilamente. Entonces empezó a decirme cosas de la gorra y me empezó a decir cosas de muerte, que si salía, cosas de muerte y todo eso. Ya se siente esa presión. También grabando, que sí que a través de la pantalla les miraba a la cara, me estaban mirando y también me deletreaban algo, solo como si te están mirando y te hacen... Y no sabía qué me estaba diciendo, realmente no lo alcanzaba a saber, pero también mandaban sus mensajes. Ni siquiera sé si eran mensajes a mí. También podía ser que estos pandilleros estaban comunicándose con gente de fuera. La dinámica, como digo, es que estos pandilleros es probable que no van a salir nunca más, ni van a ver a la familia nunca más. Probablemente lo curioso de esta situación es que también es la oportunidad de los pandilleros, quieras que no, de repente que su familia vuelva a verlos, de mandar un mensaje a alguien. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido por el momento y probablemente sea el último reportaje aquí en El Salvador. ¿Qué voy a decir? O sea, hemos estado semanas persiguiendo esto, el tener los permisos, el conseguir el acceso. No ha sido fácil, al principio del reportaje lo decía, el acceso lo hemos conseguido, nos lo han dado, nos lo han confirmado hoy mismo y ha sido ni esperar hasta mañana, nos lo dan hoy y nos vamos hoy mismo, se cancela todo lo que haya y hoy mismo, y si es por la noche, pues por la noche. Pero hemos documentado lo que es el CECOT, la
yo creo que la cárcel más famosa casi del mundo en estos momentos, la cárcel de Bukele, como se la conocen en otros lugares. Así que nada, gracias a todos, a ti también, al TNT, a Noa que está en la cámara y a todos los que hemos estado juntos haciendo esto posible. Nos vemos, hasta la próxima. Veo que vienen días complicados, es decir, las situaciones que llevaron a la pobreza y a la exclusión y que ayudaron a que las pandillas florecieran en el país, están ahí, digamos, todo lo que se llama violencia estructural, las condiciones culturales de violencia, intolerancia también están ahí. Entonces, si no se hace prevención y si no se trabaja por temas de cultura de paz y reinserción, quieras o no, los 60.000 o 70.000 que están en la cárcel van a necesitar programas de reinserción sí o sí. Los que puedan reinsertarse se van a reinsertar y los que no pues van a terminar quedando ahí. Pero yo creo que esa es una obligación del Estado, reinsertar y luego trabajar en programas de prevención, de convivencia y de paz.